Yo primero debo confesar que a mí esta tropita del chico nuevo que se muda al pueblo, ingresa al colegio, la verdad es que me parece que ya está bastante desgastada, ya hay muchas novelas, películas que se relacionan con esta tropa, no me parece absolutamente nada interesante, pero también debo confesar que en esta película me gustó, creo que sí la supieron ejecutar, creo que sí le encontraron como ese contexto, está bastante interesante, por eso en este capítulo vamos a hablar acerca de la película Corazones Jóvenes o John Hearts. Es una película que salió en el 2024, yo me la vi en el 2025, por eso le vamos a hacer el análisis ahora. Obviamente les voy a decir cuáles son los momentos que me parecieron más interesantes, qué es lo bueno y lo no tan bueno de esta película, pero no sin antes vamos a empezar con el contexto. John Hart nos cuenta la historia de Elías y Alexander, son dos chicos de 14 años que se conocen porque Alexander se viene a vivir al pueblo con su hermana y con su papá porque él tiene un nuevo trabajo, entonces conoce a Elías. Elías es un chico que aparentemente tiene una vida bastante regular en el pueblo, es un buen chico, no tiene problemas, vive con el papá, la mamá, el hermano y aparte tiene una relación con Valerie, una de sus compañeras de clase. Hasta que Alexander llega a la vida de Elías y empieza a cuestionarse absolutamente todo, desde sus gustos hasta lo que está bien y lo que está mal. Ahora sí, empecemos con esos momentos que a mí me parecieron más interesantes de la película. El primer momento que a mí me parece bastante interesante de toda la película es cuando Elías empieza a ahondar en esos sentimientos hacia Alexander, porque si bien es cierto que ellos empiezan como compañeros de curso, luego como amigos, Elías sí empieza como a tener esa atracción hacia Alexander, pero él no encuentra explicaciones porque hay que tener en cuenta que el contexto de Elías es bastante diferente al de Alexander. Elías ha vivido toda la vida en un pueblo bastante pequeño en donde las relaciones entre chicos no es bastante común. En cambio, Alexander viene de la gran ciudad, él ya había tenido otras experiencias con otros chicos, entonces para él sí es algo bastante normal. Aparte de todo esto, Elías tenía yo una relación con Valerie. Ahora, esta relación con Valerie, yo no sé ustedes qué opinan de esta relación, pero a mí me parecía bastante rarita esta relación, pero ella tenía esta relación, no me quiero ni siquiera imaginar cómo tenía la cabeza de Elías en ese momento, todo el cúmulo de emociones, de sentimientos, y obviamente esto lo conflictuaba muchísimo y hacía que él se alejara un poquito de Alexander, se alejara de Valerie, incluso se empezó a alejar de la misma familia. No solamente era el hecho de que él estaba empezando a sentir ese tipo de atracción hacia Alexander, sino porque él también tenía una relación con Valerie, no quería lastimar a Valerie, no quería perder a Alexander y obviamente quería ser feliz, aparte porque tenía 14 años, no tenía un sistema de apoyo presente que le estuviera guiando de todos esos sentimientos que él estaba sintiendo en ese momento. Él tenía obviamente a la mamá, al papá, al hermano, pero al estar sintiendo todo eso solo porque él no pedía ayuda, porque él no les decía absolutamente nada, eso obviamente le estaba haciendo más daño y lo estaba hiriendo tanto a él como a las personas que él quería. Y esto me lleva al segundo momento que me parece bastante interesante de esta serie y es cuando él ya colapsa por completo, cuando están en la fiesta y él sale hacia la casa de Alexander, lo enfrenta, él quiere dar ese beso y Alexander lo rechaza y él se da cuenta de todo lo que está sintiendo, de los sentimientos que tiene hacia Alexander, que cada vez son más profundos, más reales. Y al ver que él lo rechaza, se va a la casa y explota también con la familia, con el hermano, la familia que no sabe qué es lo que está pasando. Y él tampoco, o sea, a pesar de que obviamente él es el que está sintiendo, él no sabe, porque es un chico de 14 años, porque son demasiadas cosas, porque es una realidad completamente diferente a la que él creía que iba a vivir, porque son preguntas que no tiene respuesta. Y ahí es donde se va a donde el abuelo, que es la persona más cercana a él y pues la que no lo va a cuestionar, no le va a estar preguntando cómo está, no le va a estar como haciendo todas esas preguntas a las que él obviamente no tiene una respuesta concreta. El estado de Elías en ese momento retrata perfectamente cómo nos sentimos a los 14 años, cuando empezamos a enfrentarnos al mundo, cuando empezamos a enfrentarnos a nosotros mismos, no tenemos las respuestas que necesitamos, nos empezamos a enfrascar, empezamos a sentir cosas que no habíamos sentido antes, no sabemos cómo reaccionar ante eso y obviamente si no tenemos ese sistema de soportes llegamos a un estado mucho más profundo en el que nos aislamos por completo y empezamos a querer incluso actuar en contra de lo que siempre hemos creído que éramos, en lo que siempre hemos querido ser y por eso yo creo que el hecho de que él tuviera al abuelo en ese momento, se lo llevara de viaje, pudieran hablar acerca de la vida, pudiera él contarle al abuelo, contarle acerca de la historia de amor que tuvo con la abuela, de llevarlo a los lugares a los que él iba con la abuela, yo creo que eso lo hizo entender que pues al final él estaba sintiendo algo bueno, que no era nada malo, que obviamente no era lo que probablemente la gente esperaría de él o que lo que él mismo hubiese esperado de él,
pero eso no quiere decir que fuera malo, eso no quiere decir que el sentimiento fuera malo, pues era amor al final de cuentas. Ya por último, un tercer momento que me llamó bastante la atención fue la aceptación, la libertad que hay en la aceptación, el hecho de que él pudiera aceptar sus sentimientos hacia Alexander, pudiera liberar toda esa tensión con su familia, con su mamá, con su papá, con él mismo, que pudiera aceptar sus propios sentimientos, es bastante interesante y retrata mucho lo que sentimos a esa edad. Y esto nos deja una moraleja bastante importante para las personas que cuando están pasando por un mal momento tienden a enfrascarse, a entrarse en sí mismas. Esto a veces nos puede hacer muchísimo más daño, es completamente válido pedir ayuda, a veces cuando vemos las cosas desde una perspectiva completamente diferente, cuando las personas que están en nuestro alrededor nos pueden hacer entender las cosas desde una perspectiva completamente diferente, nos puede ir muchísimo mejor porque a veces nos cegamos en nuestros propios miedos, en nuestros propios sentimientos y no logramos ver las cosas con claridad. Ahora sí vamos con lo bueno y lo no tan bueno de la película. Lo bueno de la película es que me parece que es una historia bastante interesante, relevante, es una historia que denota pues la realidad de muchísimos jóvenes de 14 años, lo que están pasando cuando están en todo este despertar de emociones y sentimientos y todas esas preguntas que tienen y no pueden encontrar esas respuestas y esto lo que hace es frustrarlos muchísimo. Creo que es una historia bastante sana a pesar de que no desarrolla los personajes a profundidad como tal y no buscan esas entrañas de qué es lo que está pasando. Creo que sí da los elementos suficientes como para entender sus emociones, sus sentimientos y poderle dar ese contexto a la historia. Me gustó mucho que los personajes, los dos protagonistas, eran adolescentes de 14 años reales, con toda la complejidad de esa edad, pero a la misma vez con toda la inocencia que podemos tener, con todas las dudas, con toda esa superficialidad, pero también con toda esa profundidad. Esto puede sonar un poquito un popular opinion, pero mi personaje favorito es el de Alexander, porque es un personaje que a pesar del que no tenemos mucho contexto, no sabemos mucho de él, no sabemos por qué se muda al pueblo, no sabemos acerca de su mamá, no sabemos acerca de su vida como tal en la ciudad, solamente que él tenía una relación con otro chico. Creo que es un personaje que como que te invita a querer saber mucho más, es un personaje que está bien construido a pesar de ese poco contexto, es un personaje que tiene eso que a mí me gusta, que es un poquito misterioso, pero a la misma vez es un personaje que da mucho a la historia, que aporta mucho a la historia, que tiene esa presencia del típico chabebol que te caería súper mal, pero no es así, sino que es un chico dulce, es un chico con mucho por dar, es un chico que tiene una buena personalidad, es un chico que entiende, es un chico que es completamente libre dentro de lo que es y obviamente la edad que tiene. Bravo, Alexander. Obviamente Elia también lo hizo súper bien, pero Alexander me encantó ese personaje. Ahora, lo no tan bueno de la película es que siento que hay cosas muy importantes que las deja prácticamente a la imaginación, por allá volando, como por ejemplo la relación entre Elías y Valerie. Valerie es la chica con la que ella tenía esta relación previa a Alexander y siento que lo dejan así porque hay un momento de la película en la que ella está brava con él porque pues ve a Alexander y Elías como en este acercamiento medio raro y luego ya ellos están por allá en la fiesta y ya luego ella se pone otra vez brava con él y ya luego ellos están por allá montando ciclo al final de la película. Siento que hubiesen podido ahondar un poquito más en esta relación, en cómo lograron reparar otra vez la amistad, cómo se acercaron nuevamente. Siento que la historia no solamente era como ese despertar a los 14 años, de entender tus emociones, tus gustos, el tener ese primer amor, sino también el de poder entender cómo todo esto afecta a las personas que tenemos a nuestro alrededor y creo que de las primeras personas que teníamos que ver eso era Valerie, porque ella era una de las principales implicadas en toda esta historia de amor que surgió entre Alexander y Elías. Yo hubiese preferido ver más la historia entre Alexander y Elías, de la amistad y todo esto, a el papá de Elías cantando en ese bar. O sea, creo que eso no le aportaba nada como tal a la historia en sí, pero bueno, estaba ahí irrelevante. Y pues ya no hagamos esto más largo, creo que es una muy buena historia, si no se la han visto, se la súper recomiendo, si ya se la vieron, cuéntenme en los comentarios cuáles fueron esos momentos que más les gustaron, suscríbanse al canal para que les lleguen más notificaciones cuando suba otro nuevo episodio, nos vemos pronto, bye.